En este video te compartiré cómo hacer un aclarante de cabello natural y súper efectivo. Para lograr teñirte de colores claros, primero hay que aclarar. En el próximo video te compartiré cómo hacer el tinte para cabellos claros. Para esta receta vamos a necesitar flores de manzanilla secas. Entre sus beneficios para el cabello, la manzanilla destaca por su capacidad para aclararlo de forma natural y gradual. La manzanilla contiene flavonoides como la apigenina y el azuleno que tienen propiedades aclarantes y ayudan a darle un tono más claro al cabello. Si no tienen manzanilla en flor, pueden usar 6 saquitos de manzanilla. Utilizaremos también 750 ml de agua, que vamos a poner a hervir. Una vez que hirvió, esperamos un poquito y agregamos la manzanilla. 4 cucharadas grandes. Dejamos la manzanilla en infusión durante 30 minutos y luego colamos. Vamos a utilizar una tela de gasa para colar. Es la tela con la que antiguamente se hacían los pañales. Esta tela les va a permitir escurrir muy bien las flores, apretarlas y aprovecharlo al máximo. La manzanilla se ha utilizado para aclarar el cabello desde la Edad Media. Los antiguos egipcios, griegos y romanos ya la utilizaban. La miel contiene pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno, un agente aclarante natural que ayuda a aclarar el cabello de forma gradual. Además, hidrata, nutre y fortalece el cabello, previene la caída y reduce el frizz. Coloco en un recipiente una cucharada de miel, y agrego un poco de la infusión de manzanilla que ya preparamos, que está a temperatura ambiente. De esta forma se mezclarán mejor todos los ingredientes. El ácido cítrico del limón abre las cutículas del cabello y penetra en la corteza, donde actúa decolorando los pigmentos naturales del cabello. Aporta brillo y tiene propiedades exfoliantes que ayudan a eliminar las células muertas del cuero cabelludo. Esto ayuda a prevenir la caspa. Agregamos a la mezcla el jugo de medio limón. El vinagre contiene ácido acético, que ayuda a aclarar el cabello, pero sobre todo el vinagre ayuda a equilibrar el pH del cabello. Agregamos también 2 cucharadas de vinagre de manzana.
Me gustaría muchísimo que me dejes en comentarios desde qué país nos miras. Ahora integramos al resto de la infusión de manzanilla que teníamos. Una vez que mezclamos bien los ingredientes, los colocamos en un rociador o atomizador. Vamos a colocarnos el aclarante siempre que nos sea posible, 3 o 4 veces en la semana. Y luego estaremos con el aclarante en el cabello todo el tiempo posible también. Para un mejor resultado, luego de colocarlo iremos al sol, a la mañana mientras tomamos sol o a la tarde mientras hacemos nuestras tareas en el jardín. Si no tenés tiempo, podrías colocártelo los fines de semana y dejarlo el mayor tiempo posible. Y si no podés estar al sol, podrías colocártelo y luego ponerte una gorra de pelo o una bolsa y dejarlo actuar el mayor tiempo posible. Ahora les voy a mostrar cómo se aplica esta mezcla. Al igual que en el video anterior, el resultado no se los puedo mostrar porque el resultado se logra luego de aplicarlo varias veces. Recuerden que es un tratamiento natural y no puede ser inmediato. No tiene nada de químicos, el resultado es progresivo. El resultado también va a depender de lo constante que sean, de las veces que se lo apliquen, si van al sol, si no van al sol. El aclarante funciona. Yo lo uso hace mucho y ahora les quiero mostrar bien cómo es que se aplica. Bueno, acá vino mi hija que nos va a ayudar para poder mostrarles cómo se aplica y ahora anda con ganas de probarlo y de aclararse, así que les podemos dejar resultados de cómo le fue a ella en Instagram. Vamos a ir subiendo fotos si quieren. Déjenme en comentarios y si quieren, eso sí podemos ir haciendo, poniéndole fotos de cómo le ha ido a ella con este. Vieron que ella tiene un color, no sé si se llega a ver en la cámara, pero es un color como castaño oscuro podría ser. Si es negro ya el aclarante no funciona. Si ustedes tuvieran un morocho muy oscuro, ahí cuesta, pero ya cuando se ven algunos reflejitos en el pelo, eso quiere decir que sí va a funcionar, sí va a aclarar de dos tonos para abajo. Bueno, lo separamos en capas y lo vamos aplicando de esta forma. Se lo puede aplicar ella misma, por supuesto. La idea es mojar todo el cabello y un aroma exquisito. Si me preguntan si es pegajoso, no, no es pegajoso, porque así como lo hicimos, la miel se disuelve bien y no queda pegajoso para nada. Si lo pueden hacer con la manzanilla seca, mejor, mucho mejor que con los saquitos. Si ustedes utilizan con frecuencia, como debería ser para aclararse esta mezcla, tengan en cuenta que se van a tener que hidratar el cabello mucho, porque va a secar. Acuérdense que funciona sobre todo con el sol. Si tienen ya el pelo muy seco o sensible, por el cabelludo, les recomiendo que no le pongan limón. Vieron que hicimos esta cantidad nos va a rendir varias aplicaciones y lo podemos guardar en la heladera, y en la heladera nos va a durar aproximadamente 7 días. Bueno, una vez que está completamente mojado, lo mejor es ir al sol. Si ustedes no pueden tomar sol por alguna razón o no pueden ir al sol por cuestiones de tiempo o lo que sea, le ponen un brochecito, una gorra de cabello y se lo dejan el mayor tiempo posible. Lo ideal, como les decía, es ir al sol.